Por ejemplo, si abren el inspector con F2 o Control Shift I, eh, pueden acá en, digamos, en las herramientas de desarrollo web, que son todas estas, si se fijan entre una de todas esas, hay una que es aplicación. Ah, bueno, en red también. En red, en la pestañita red, porque acá tienen para ver el código fuente, la consola de JavaScript, eh, si utilizara más elementos, digamos que ahora si lo vuelvo a cargar me mostraría acá lo que se está cargando. Y acá en red hay una pestañita, un check que dice inhabilitar la memoria caché. Eso lo que estaría haciendo es que si ustedes actualizan, están haciendo cambios y están probando de recargar la página, con eso ya se garantizan de que esto siempre se esté cargando la versión más reciente y actualizada. Em, ya que estoy acá, voy a mostrarles este trabajo, a ver si me acuerdo el nombre de Octavio. Quedó muy bien, no sé si está Octavio. ¿Está Oh, muy bien hola, el profe. Sí, trabajo? sí, sí, estoy acá. Bueno, buenísimo. Una pequeña sugerencia para este tipo de sitios así, o digamos micrositios o landing page que tienen, digamos, todo el contenido scrollable, que seguramente cuando ustedes trabajan en Visual Studio por ahí tienen una vista parecida a esta, y, o sea, del otro lado, y van tocando el código fuente y va quedando todo acomodado de esta manera, ¿no? Pero después cuando yo abro la URL y la abro en un navegador, capaz que hasta en un celular se llega a ver bien así, pero si la abro en un navegador, se empieza como a quedar todo demasiado ampliado en el ancho, etcétera. Sugerencia, así también ajustada al nivel de este trabajo en particular, digamos, ¿no? De la consigna, quiero ver si es que tiene, no. Conviene, por ejemplo, poner todo el contenido dentro de una etiqueta general. O sea, en este caso, sí va a estar complicado porque no, como no está. Vieron cuando nosotros empezamos a trabajar en el etiquetado, que así como está re bien, nombramos todos los elementos con las etiquetas para que cada elemento sea, digamos, ya tenga eh, la información de qué tipo de etiqueta es, y después por ahí podemos usar identificadores para navegar, y no sé si usaste alguna clase en particular en alguna de estas. Eh, no llego a ver, no, todo con etiquetado. Acá, class nav, div class nav. ¿Cuál es lo de acá? Bien, esto si usaste, por ejemplo, no. Si usaste alguna librería, por ahí te pide la clase nav, pero por ahí también lo que está bueno es usar directamente nav, acá, que el contenido de los elementos de navegación sean la etiqueta nav. Pero bueno, esto es válido también. Y si todo esto estuviera, a ver si puedo hacerlo, si, digamos, yo con esta herramienta puedo llegar a modificar un poquito el código fuente, eh, y no se guardarían todos los cambios, ¿no? Pero voy a probar a ver si puedo, por ejemplo, agregar una etiqueta main, que sería también como un div main, y ver si lo puedo cerrar antes de que termine el body. Editar. A ver si le gustó. No sé si le gustó porque no me deja agregarla.
sin, sí, no llego, tendría que bajarme el código fuente, editarlo y a ver si le gustó y no. Bueno, lo que estoy tratando es de poner todo el contenido dentro de una sola etiqueta. O sea, todo esto que está agregado dentro del body, en realidad esté primero dentro de toda una etiqueta. Y lo que puedo hacer es que esa etiqueta tenga un ancho máximo, por ejemplo. No sé si lo podría hacer con el body, me parece que no. Por ejemplo, 780, ¿no? Se lo puse al body, pero hacerlo en el body no me deja hacer una cosita más que quería hacer, pero ven cómo pongo todo dentro de un contenido que está limitado en su ancho, entonces acá se va a ver bien y ya si es muy grande se va a limitar, pero si lo pongo dentro de una etiqueta que tenga esa propiedad, además le puedo poner margen automático y lo que hace es estar centrando el contenido dentro de la página, o sea que esta página esté limitada en su ancho, pero que esté centrada dentro de la web. Pero así todo está muy bien. Y por ejemplo, de esa manera se podría como conseguir una grilla para izquierda y derecha fácilmente. Bueno, consulta, ¿alguien quiere que veamos su trabajo ahora? ¿Tiene alguna pregunta o lo dejo después para revisarlos y Profe, Sí. bueno, porque creo que hice algunos arreglos que usted pidió, pero no me olvidé volver a enviárselo. O Ah, no, sea, está bien porque cuando yo lo revise voy a abrir la misma URL. Eh, ¿cómo era y tu URL, la cuatro dirección? colores, cuatro colores. No, con un cuatro. Ah, cuatro colores Eso. Neocities. Pero hay una imagen que está como que no aparece. A ver, no sé si. Esta inauguración del mural. No, ahí, esa, sí. eh, bueno, ¿sabes qué puede ser? Ahora lo miro. Muchas veces los errores son acá seguramente por el uso de mayúsculas y minúsculas. Que por ahí cuando trabajas en un entorno local de Visual Studio y lo vas probando, funciona porque vos pusiste la fuente, o sea, la ruta a la imagen, como imágenes barra inauguración.png, todo con mayúscula. Y habría que ver en NeoCities para que voy a probar de abrirlo. Si es que hay una carpeta imágenes, si está subida, digamos, y si es que Sí, está inaugura, subida, sí. y así con mayúscula y toda, Sí, y en es la punto, carpeta. imágenes, inauguración.png. Tendrías que ver, digamos, que esté dentro de la carpeta imágenes y que se llame así, inauguración todo en mayúscula, como está acá, punto .png. Si está, la tendría que abrir así, como estoy intentando de abrirla directamente, digamos, ¿no? Lo más probable es que tenga o algún error de tipeo, la extensión, capaz, punto .png así, no, que sea JPG perdón, y no PNG. Ahí se lo dejé en el chat de Zoom, mire. Me pasaste, decís algo en el chat. Sí, ahí le pasé un screenshot. Imágenes.
Bueno, acá justo, por ahí no tiene extensión. A la imagen esa le agrego la extensión PNG. No, tendría, digamos, y esto está subido a Neocities, capaz que faltó subir la Neocities. Eh, y lo que puede ser a veces es que tenga o no la extensión. Esto se ve más fácil o sea, lo vas a ver el nombre real en Visual Studio. Viste que Visual Studio te pone acá en el costadito los archivos con el nombre completo. Y lo que tiene el navegador, el Files de Mac, como igual que Windows, que a veces te esconde las extensiones. Si no le haces clic derecho a inauguración, propiedades, y ahí te va a Ya, decir, le voy a mandar otro para que vea cómo lo tengo en Visual. ahí está. Y lo que tendrías que verificar es que principalmente que esté subido el archivo a NeoCities. Si después, pásame lo de Visual y después fíjate que esté subido a NeoCities el archivo también. Voy a volver a subir la carpeta de imágenes a NeoCity porque en Visual también está así, mire. No me llega, ¿no? Ahí está. Inauguración, imágenes, inauguración. Sí, seguramente si lo que podés hacer en NeoCities es subir toda la carpeta o abrir la carpeta imágenes en NeoCities y ahí adentro arrastrarles esta para no tener que subir todo de vuelta. Pero lo más simple sí es que arrastres la carpeta de Ahí imágenes. está el error, ahí está el error, mira, ahora te muestro lo que está en GeoCity, no está la imagen esa dentro de la carpeta. Claro, faltó subirla, digamos, nada más. Y pensé que lo había subido, bueno, Ah, buenísimo, ya encontré el error. em, bien, y ya que estamos, comento eso de que a veces puede ser que ustedes pusieron la ruta con una letra mayúscula y lo pueden, y en la vista previa de Visual lo resuelve a la mayúscula con un archivo que tiene una minúscula también, pero en NeoCity no es lo mismo. Ahí la está cargando a la imagen. Fíjense que ahí yo estoy poniendo la ruta Está. todo con mayúscula, pero si pongo inauguración, vamos a ponerle solo la N en minúscula, por ejemplo, inauguración, ya no resuelve la ruta al archivo, ¿sí? Algunos servidores son más quisquillosos o son sensibles a mayúsculas y a minúsculas en la ruta, en la referencia. Entonces ahí ya esto debería cargarse bien. Eh, Está muy bien. Excelente, Eh, profe, muchas gracias. bueno, la imagen ya tiene esquina redondeada o le hiciste vos, por lo que veo que tenga esquinas redondeadas. Sí, le pedí al chat que me enseñe cómo poner los códigos Sí, y me pareció que se veía mejor. bien, está muy bien. Es esto que está acá, border radius 8, es una regla de estilo que, cuidado, que así como está, se lo aplicaría a todas las imágenes. De hecho, si hay alguna, no sé, logo, lo que fuera, si hubiera cualquier otra imagen, le aplicaría también border radius. A veces conviene por ahí, por ejemplo, usar una clase para las imágenes que querés que tengan esquinas redondeadas. Entonces cargas esa imagen, por ejemplo, de la de inauguración que estábamos viendo, le agregás una clase, o sea, por ejemplo, la etiqueta que tiene, voy a agrandar un poquito por si están ahí tratando de leer. La Mm. etiqueta que carga la imagen dentro del código fuente le pueden
así como le aplicaste estilos con un parámetro style, le podés agregar una clase. Algo habíamos visto, creo. Clase y le pones esquinas. Radio. Sí. eh, eh, pero no es la propiedad de estilo, sino le pones poner redondas, por ejemplo, ¿no? Una clase que sea redondas. Entonces, todas las imágenes que sean de esta clase, le puedes aplicar una propiedad, por ejemplo, en tus hojas de estilo. En lugar de hacerlo para imágenes, lo podés hacer para puntos redondas. Ahí lo cambié, fíjate, y digamos, dentro de tu código fuente vos tenías a todas las IMG que les aplique ese margen y ese borde radius 8. Pero ahora yo le cambié que la regla no sea para las IMG, sino para las clases redondas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se apunta a una clase? Con el punto. Punto redondas es para que todo lo que tenga class redondas le aplique esa propiedad. Display block, 20 de margen y 8 de borde radius, que es las esquinitas redondas. Fíjate que ahora la primera imagen por acá, ahora ya no le aplica, porque en tu código fuente, si vamos a ver acá, en el código fuente sí es una etiqueta IMG, con la ruta, todo, pero ya no le aplica lo de borde radius porque solo es una etiqueta IMG. Vamos a agregarle que sea class, le ponemos redonda, no me acuerdo si redondo o redondas. Sí, redondo. Entonces, esta imagen que es de la clase redonda, class redondas, y esta imagen que es de class redonda, les va a aplicar de la hoja de estilo lo que tenga así, punto redondo. Sí, esa estrategia sirve para tener propiedades que le queremos aplicar a algunos elementos, ¿no? Como un párrafo destacado, por ejemplo, o un párrafo centrado. Bueno, hacemos una regla de estilo que le apunte, le ponemos nuestro propio En nombre realidad está de un class. poquito, ¿Cómo? un poquito, se me empezó como a hacer como un matute, ¿no? Porque después yo quería, por ejemplo, esa que justo que tiene ahí en pantalla que dice inauguración del mural, Sí, me quedó como más pequeño y quería hacer una regla para que pueda quedar con el resto de los otros títulos, ¿viste? Pero no, sí. al final no lo conseguí. Y ya, bueno, lo Eh, dejé así nomás. sí, bueno, sí, igual te comento porque por ahí, igual está bueno, digamos, no es que sea necesario en este punto cambiarlo. Pero, por ejemplo, por siempre en nuestros corazones, lo voy a ver cómo lo pusiste en el código fuente, es un H3, inauguración del mural es un H5, un título de menor jerarquía. Y este video de inauguración debería ser un H3 también, H3. Lo que terminaría de ajustar esto es que este título, si querés que sea de la misma jerarquía que los otros, debería estar dentro de un H3 para que sea igual que los otros. Eh, Ok, ok. y si alguien me había preguntado y no entendía por qué se le iban achicando los números o los títulos cada vez más chiquitos, creo que ya lo resolvimos, porque claro, habíamos visto un ejemplo que era H1 y después el H2 y después un título más chiquito H3, pero no es que identifique el orden, no es que después sigue el H4 y el H5 y H6, sino que puede haber varios H3, 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 H3. No es, este número no es que es el orden de posición, sino es el orden de jerarquía. Y acá, digamos, un H1 va a haber por lo general uno solo, la de primera jerarquía. O sea, el título principal de mi página, encabezado, etc. Y H2 por lo general va a haber uno solo también, o por ahí dos, capaz, porque va a ser como un subtítulo, una bajada. Y después H3 puede haber varios. Por lo general hay así, tres o cuatro o más.
De hecho, depende cómo se organice la página, pero es como la tercera jerarquía, son subtítulos bastante seguidos. Y rara vez puede llegar a aparecer un H4 que lo podemos usar. O como un destacado, digamos, para ponerle un título dentro de una sección, por ejemplo, esta sección, estamos usando los H3 como sección, como título de sección, capaz que si un párrafo tuviera un título en particular, por ahí le podríamos usar H4 y para que no tenga la misma jerarquía que todos los otros H3. O a veces también se puede usar un H4 como para hacer un título un poco diferente a todos los H3. Pero en realidad, para hacer un título, por ejemplo, si inauguración del mural quisieras que tenga una tipografía, sea un H3, pero que tenga una tipografía un poquito más eh, manuscrita, por ejemplo, porque querés usar algo en referencia a eso, le pones al H3 de este en particular, le pones una clase, no sé, eh, por ejemplo, destacado o H3 destacado, le pones class H3 destacado. Y en las propiedades de estilo, haces una clase punto destacado o punto H3 destacado, todo junto, así como si fuera un nombre, un apuntador, y eso le va a aplicar las clases, las propiedades que le pongas a esa clase, se le va a aplicar a todas las etiquetas que tengan asociada la clase H3 destacado. Eh, bien, bueno, están bastante bien. Preguntaba si alguien quería ver su trabajo, si Con tenía eso ya alguna duda. quedaría, ¿no? Porque usted me había pedido una reforma. Sí, que tenga, creo que la parte de navegación, Sí. La hice distinta, así en unos puntitos, y traté de hacer algo un poco, pero no sé, quedó medio feo. con botones en vez de... Medio feo, pero bueno. Nada, está bien. Yo le sacaría menú. Ajá, eh, bien. digamos, creo que Bueno, ahí rompe un poquito la estructura del elemento, innecesariamente, porque uno se da cuenta que es un menú. Eh, Después, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se va todo el ancho? Lo mismo, lo que decíamos hoy, capaz que un div contenedor de todo y ponerle un ancho máximo, que podría ser el ancho de esta imagen, como la imagen principal, para que ese div sea grande hasta ahí, como se ve acá. Si todo está dentro de un div y ese div tiene max width, que es la propiedad de ancho máximo, de max width le pones esto que debe ser como 720, por ejemplo, cuando la página se siga ensanchando, porque lo vas a navegar desde una web así, por ejemplo, los textos se mantendrían dentro del ancho de esta imagen. Eh, lo mismo este elemento, no se agrandaría tanto el elemento, quedaría todo contenido ahí, en ese tamaño. Pero ya se ve mucho control de los estilos. Acá, o como dijiste vos, que ya no son puntitos, son botones, eso está bien. Eh, Así que, no, bueno, lo mismo, si alguien tenía alguna pregunta o quiere que vea su trabajo, si no los miro después. Voy a ver en el chat. Vamos. Eh, bueno, quedan unos minutitos para redondear esta sesión. En general, como les decía, muy bien los trabajos. Vieron que de a poquito se va modelando y después está bueno, como comentaba Moisés, la estrategia de preguntar puntualmente cómo se resuelve la estética de esto, cómo puedo cambiar el fondo de esto en conversación con el chat y no pedirle todo, ¿no? El contenido entero. Eh, lo que vamos a hacer ahora es que estamos pasando, digamos, a un siguiente tema,
que le voy a hacer la presentación acá y después ya, ahora nos volvemos a conectar y arrancamos ya con eso. Eh, es la posibilidad, en principio, digamos, de utilizar el potencial de interactividad o interacción y de programación en el entorno web que es con JavaScript. Eh, y lo vamos a hacer, digamos, nos vamos a meter, digamos, totalmente en el JavaScript para crear contenidos ya directamente en el entorno de JavaScript y no tanto vinculado al HTML, ¿sí? Digamos, vinculado al HTML podría ser que un botón, acá un link, me abra un cartelito, por ejemplo, o que un formulario me haga un cálculo y me muestre el resultado, por ejemplo. Eso podrían ser algunas interacciones de JavaScript, pero lo que vamos a hacer es pasarnos directamente a JavaScript y vamos a trabajar dentro de un elemento, un Canva, que es como un contenedor, y vamos a dibujar y escribir y programar directamente dentro de ese Canva y ver el resultado todo generado por JavaScript. Pero bueno, esto lo comento a modo de intro y ahora lo arrancamos cortamos acá y nos conectamos de vuelta, ¿sí? Si están atentos ahí, corto acá la transmit y nos conectamos de vuelta en el mismo link de Zoom, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Arrancamos entonces con un contenido nuevo asociado al HTML, eh, pero que lo vamos a usar en entorno web, pero que requiere ahora sí más comprensión y nociones, nos va a llevar directamente a las nociones de programación en el entorno de JavaScript, como les comentaba recién. ¿Cómo están para zambullirse ahora en otra temática similar? Después vamos a ir cerrando la parte de HTML con las devoluciones, pero si nos da el tiempo en el desarrollo de la cursada, vamos a tratar de terminar en un tercer trabajo de conectar ambas, ambas, ambos contenidos, ¿no? La parte de diseño web y la parte ahora de programación con JavaScript. Eh, bueno, ¿qué es esto de JavaScript? Vamos a poner, ¿conocen JavaScript? ¿Han escuchado hablar? Yo creo que sí. Si hacen una búsqueda rápida, van a entender o sea, les va a dar esta misma definición, que es, digamos, la parte de programación en el entorno web. ¿Conocía a alguien algo de JavaScript? ¿Ahí hicieron algo? No, profe, nada. Nada. Yo soy profe, pero sé en secundaria. En el secundario viste algo de JavaScript. Me acuerdo, sí que al principio habían comentado un poquito sus experiencias. Pero, por ejemplo, JavaScript dentro de una página web puede ser, por ejemplo, disparar un cuadro de alerta o hacer una validación y mostrar un resultado. Mm, Antes, por ejemplo, se usaba JavaScript para validar un formulario antes de enviarlo o incluso para si un formulario desplegaba un calendario y yo podía elegir una fecha, todo eso se programa con JavaScript. Pero bueno, con el tiempo el propio HTML, que es este etiquetado que venimos trabajando, resolvió muchas de esas cosas. O sea, yo puedo ya directamente con etiquetado de HTML resolver mucho de la interacción y las validaciones, nombrando las etiquetas y otorgándole, digamos, las características de validación, etcétera, ¿no? Pero un ejemplo simple de JavaScript podría ser una calculadora con botones que yo voy cargando los datos y me muestra el resultado. De hecho, por ejemplo, esto que está acá seguramente esté hecho con JavaScript, este resultado de búsqueda que me permite desplegar y abrir más y poner un cuadro ahí para agregar. Todas esas interacciones y animaciones, en muchos casos están hechos con JavaScript.
Ahora, ¿qué es JavaScript? Es un lenguaje de programación interpretado en la web, o sea, en el entorno del navegador. Lo que nosotros escribamos en JavaScript va a correr dentro del navegador. De hecho, creció tanto el JavaScript que hasta se desarrollaron, digamos, como otros entornos de interpretación y hasta se usa como lenguaje de ejecución en aplicaciones de escritorio o aplicaciones del lado del servidor. O sea, yo puedo programar ahora con JavaScript una aplicación de escritorio o, como les decía, subir al lado del servidor y acceder a las consultas de una base de datos u otras herramientas de ejecución de un programa del lado del servidor. O de hecho, hay muchos lenguajes que lo usan como eh, para sus herramientas de automatización. Hay un programa de diseño que utilizo yo que se llama InDesign, que es para diseño editorial, y la ejecución de los macros, o sea, poder recorrer todo el contenido, por ejemplo, un script para recorrer el contenido y cambiar eh, la aparición de un carácter por una imagen, por ejemplo, buscar una codificación en todo el texto y cambiarlo por la ruta a una imagen. Eso lo puedo hacer con JavaScript dentro de ese programa de edición que se llama InDesign, es el programa editorial de Adobe. Muchos programas tienen eso, como la posibilidad de automatizar o programar tareas utilizando el lenguaje de JavaScript. Entonces, ¿qué vamos a aprender nosotros de JavaScript? Vamos a aprender su entorno y su sintaxis principalmente. Y lo que estamos haciendo ahora, en este pasito, es aprender las nociones de programación, ¿sí? No vamos a aprender no nos vamos a volver programadores o analistas o informáticos en estas semanas, pero sí vamos a entender qué es esto de la programación y de dónde podemos sacarle provecho, por lo menos para construcciones visuales, ¿sí? Hay una plataforma o una comunidad que se llama Processing, la voy a escribir acá. Processing es una comunidad y un entorno de aprendizaje de programación orientado a las artes visuales, principalmente, o artes multimediales. Desde 2001, Processing se utiliza para enseñar programación a artistas. eh, y al principio estaba, creo que desarrollado solamente con Java, que es parecido a JavaScript, no es igual, pero requería de un entorno de desarrollo y de ejecución que es diferente a JavaScript, no es del entorno web, pero después con el tiempo fueron adaptando este lenguaje de aprendizaje a otros lenguajes como P5JS, que es para JavaScript, o incluso Python o Android. Lo que aprendamos a hacer en Processing, conocer acerca de la programación, después vamos a poder ver que lo es familiar o lo podemos trasladar esos conceptos y muy similar en la sintaxis a otros entornos como les mencionaba recién, Android o Java o Python. Ahora, eh, les voy a mostrar primero cómo funciona, cómo se ejecuta y cómo lo podemos probar. Uy, tenía un montón de ventanas abiertas. Bueno, ¿qué tendrían que lograr ustedes, por ejemplo, en esta semana? Bajarse el entorno de processing para poder probar de hacer alguna primera aplicación chiquita y ejecutarla, ¿sí? Entonces, desde la web, processing.org, se pueden descargar processing. Se van a descargar este processing, se lo está abriendo acá. Tiene la opción de download, o descarga. Les va a poner ahí para qué sistema operativo están descargando, lo hace, acá me pone directamente para Mac, les va a aparecer ahí seguro para Windows, etcétera, se lo descargan y eso que se descargan, una vez que está descargado, si lo hacen en Mac, lo de descargas lo mueven a aplicaciones,
para poder tenerlo ya en aplicaciones. Si lo hacen en Windows, lo descomprimen, porque creo que les va a bajar un archivito comprimido, lo descomprimen sí, también en el C o en Program Files, creo que podría ser también la ubicación. Pero lo importante es que lo descompriman, el archivo que ustedes se descargan en Windows. Profe, Sí, ¿ya no vamos a usar el Visual Studio? sí, pero más adelante. Eh, Primero yo prefiero que entiendan, digamos, los elementos que están implicados en JavaScript con P5 usando processing. Después podemos volver, o sea, van a ver que processing, el que estamos descargando, es un IDE, un entorno de desarrollo integrado similar, digamos, nos va a cumplir las necesidades que tenemos de visual, pero lo podemos por ahora usar processing, porque esto va a resolver bastante simple al principio, y después cuando entendamos los elementos, si quieren, pueden volver ahí a Visual y usar Visual Studio para programar en JavaScript. Pero ahora vamos a usar este y les voy a mostrar por qué. Una vez que ustedes se lo descargan y lo descomprimen, cuando lo abran la primera vez, a ver si yo lo tengo por acá, el icono. No. Van a abrir este programita que se llama Processing, y cuando lo tengan abierto, cuando lo abran así, lo van a ver así. Ustedes, estoy cambiando acá el modo. Cuando lo descargan, en Mac se va a ver así como una ventana, como esto. En Windows se va a ver muy parecido, solo que va a tener acá el menú que está acá arriba, este menú de archivo, editar, sketch, depuración, herramientas, ayuda. Todo eso va a estar pegadito por acá, me parece. Pero básicamente esto que están viendo acá es el entorno de processing, bastante simplificado y acotado para podríamos como enfocarnos en lo que vamos a ir en estas en primeros pasos en la programación que vamos a hacer, comprendiendo los elementos implicados, digamos, ¿no? En la programación. Esto que está acá en Processing, es el editor de código fuente. O sea, yo voy a escribir acá un programa y cuando le dé play va a funcionar, se va a ejecutar, me lo va a compilar y me va a mostrar el programa en ejecución, ¿sí? Con esto puedo parar ese programa que esté en ejecución. Y algo importante es lo que está acá, que es el modo. Este sector de la ventanita, donde acá dice Java, ustedes la primera vez lo van a desplegar, van a ir a gestionar modos, porque le va a aparecer solamente Java. Gestionar modos, y en la gestión de modos buscan, son todos estos modos posibles, buscan P5 JS Mode. O sea, de la lista. Si quieren filtran ahí P5 o lo buscan, porque no son tantos, ponen acá P5 JS Mode. Hay por lo que veo, un modo experimental. No, usemos este. P5 Mode y ponen Install acá abajo. Yo ya lo tengo instalado, no me hace falta, así que, pero ustedes ponen Install. Una vez que haga todo, va a mostrar acá una barrita de progreso porque se descarga y se instala. Ahí le agrega a Processing la funcionalidad. Ahí ya me puedo cerrar este gestor de modos. Ya lo agregó al modo y acá puedo, y esto es lo importante que siempre tenemos que verificar, es pasarnos al modo P5JS. Cuando ya me pasé al modo P5JS, es muy parecido el entorno, funciona, van a ver que tenemos casi los mismos botones, el mismo espacio para escribir código fuente de un programa, algunas pestañas acá ya aparece una pestaña más, que es
esto les debe resultar familiar, index.html. Y fíjense siempre entonces que estemos acá en el modo P5JS. Si la cámara me sigue, hacemos una primera prueba de escribir un programita de JavaScript y lo vamos a ejecutar en el entorno de HTML. Las primeras instrucciones que vamos a poner dentro del fuente de mi programa, digamos, en un programa esto sería el código fuente del programa. El código fuente es lo que escribe el programador o que podemos ver nosotros en términos de, digamos, como seres humanos, podemos leer y escribir programa con instrucciones, ¿no? O sea, esto más o menos para nosotros es legible. Function, setup, function draw, todo esto que está escrito acá es el código fuente de mi programa y respeta una palabra muy importante, respeta lo voy a poner acá para que lo puedan ver, sintaxis. Sintaxis. Esta palabrita es muy importante en la programación porque es lo que nosotros tenemos que respetar de la misma manera que tenemos un estándar o normalizado el lenguaje oral del español, lo utilizamos y nos podemos entender con las reglas sintácticas, digamos, sabemos cuándo estamos haciendo una sentencia o una pregunta, una exclamación, etcétera. O fijando alguna condición, todo eso en el lenguaje hablado, bueno, en la programación rigen más o menos, digamos, podemos hacer esa equivalencia y tenemos que aprender a respetar la sintaxis para que lo que yo esté escribiendo pueda ser interpretado por una máquina, ¿no? O sea, que un compilador o un intérprete de mi código fuente lo pueda interpretar. En el lenguaje hablado o en el español tenemos muchas ambigüedades o formas de referirnos a lo mismo de diferentes maneras y los podemos interpretar. En el lenguaje de la programación, eso está muy acotado y tenemos que ser mucho más estrictos en la forma de escribir porque, salvo que lo interprete una herramienta de inteligencia artificial y deduzca lo que yo quise poner, por ahí va a funcionar y voy a lograr lo que quiero, pero en términos de programación vamos a tratar de escribir lo más asociado a la sintaxis para no tener errores por parte del intérprete. ¿Qué es lo de la sintaxis? Yo ya mencioné acá, por ejemplo, de hecho esta misma línea de código que estoy escribiendo acá, empecé con una doble barra. Una doble barra en la sintaxis quiere decir que, fíjense, esto es un comentario. Fíjense que aparece en grisecito esa línea, es una, creo que lo puedo agrandar ahí, no, ahí. Eh, Esto que aparece en grisecito es una ayuda visual del entorno de Processing, o sea, Processing me está ayudando con el texto coloreado a entender que esto es parte del lenguaje y esto que está en grisecito es un comentario. Un comentario en el código fuente es una línea de código que no se va a interpretar, ¿no? La descarta. Si yo escribo así, esto es un comentario, lo que va a probar de hacer el intérprete es ver qué quiere decir esto y tratar de interpretarlo y ejecutarlo. Y va a dar error, porque esto en el lenguaje de P5JS o de JavaScript no es nada. Entonces, con la doble barra yo estoy descartando la interpretación de esa línea. Es muy útil para decir, por ejemplo, mi primer ejemplo de P5JS. Autor David Bedoya. Es una buena norma que mi código fuente arranque con un comentario de el autor y la fecha, por ejemplo, ¿no? Mayo 2026. Bien. Entonces, todo esto que está acá, en realidad lo primero que estamos aprendiendo es un poquito acerca de la sintaxis, pero no estamos aprendiendo nada de programación porque no lo va a ejecutar el programa. Entonces, vamos a lo que sí ejecuta el lenguaje, que sea todo lo que no esté comentado, digamos, ¿no?
Fíjense también para ir familiarizándonos con la sintaxis, lo que Processing ya me pone así como prescrito es esta declaración function setup, esto que está acá, ¿saben cómo se llama? Llaves que abre y que cierra. A veces lo más complicado dentro de en esta incursión en la programación es encontrar estos caracteres dentro del teclado. Eh, Escribir function, fácil, setup. El paréntesis que abre y que cierra ya se complica un poquito, pero están por ahí cerca del 8 y el 9, Shift 8 y 9. Y las llaves que abren y que cierran están cerca de la ñ, de la P, por ahí. A veces tienen que tocar el Alt GR. Si está en una tecla que está dentro de la tecla, está al costadito de la tecla, a la derecha, digamos, es un carácter que no está ni abajo ni arriba, sino que está a la derecha en el teclado, en la teclita. Por lo general lo dibujan, lo presionan con Alt GR, que es el Alt de la derecha, al green. Y si no, con Control Alt de la izquierda, o sea, con dos teclas, Control más Alt, dibujaría el carácter que esté a la derecha en el otro lado. En mi caso, en Mac por lo menos, es Alt GR o sería Option y la tecla que está al lado de la ñ y la que le sigue. Ya si lograron escribir esos caracteres, tienen la mitad del camino hecho. Bien. Esto que acabamos de lograr hacer, de abrir y cerrar una llave, está definiendo dentro de la programación lo que se llamaría una estructura. O sea, todo lo que esté adentro de esto va a ser una estructura. Una estructura es una porción de código fuente, o sea, son instrucciones que pertenecen a un conjunto, digamos, son un conjunto de instrucciones, podríamos decir. ¿Qué son las instrucciones? Son, por ejemplo, funciones o digamos, justamente instrucciones para el lenguaje, que yo voy a escribir una acá, que le dicen al intérprete cosas que tenga que hacer, que tiene que hacer. Todo esto por ejemplo, esta línea que acabo de poner acá, la estoy escribiendo dentro de la estructura function setup. Esta function setup es la declaración del evento setup. Y esto que está abajo, obviamente, es la declaración del evento draw. Estos son los dos eventos principales dentro de la aplicación. O sea, lo que va a pasar dentro de mi programa pasa en el arranque y después pasa en cada fotograma. El function draw es lo que está pasando todo el tiempo. Es como la cadencia de fotograma. Cada vez que se actualice la ventanita donde está corriendo mi programa, es esto. Y esto pasa una sola vez al principio. Fíjense lo que voy a poner acá y lo que voy a poner acá. Background. Y entre paréntesis voy a armar un color. Eh, con estas dos instrucciones ahora le voy a dar play para que ya veamos lo que pasa, lo que funciona. Pero les digo, cuando yo le dé play, me va a abrir el entorno del intérprete, que es el navegador, y se va a ejecutar, cuando ni bien se cargue, el setup. ¿Qué hace el setup? Y llama a esta instrucción que se llama Create Canvas, y fíjense cómo utilizo los comentarios también para ayudar en la lectura del código fuente. Crea el Canvas. Esto es como una explicación para entender yo qué hace esa línea. Lo puedo poner o no, pero para el que está siguiendo la lectura del código fuente puede entender, esto crea el Canvas. Ahora vamos a ver qué es el Canvas, que no es Canvas la aplicación de dibujo, ¿no? Crea un bloque dentro del HTML, o sea, de mi página, crea un bloque de este tamaño, 400 por 300. Ese bloque que es como un div,
que va a ser 400 por 300, que es 400 píxeles por 300 píxeles. En ese bloque va a funcionar todo lo que yo haga dentro de la aplicación. Por ejemplo, dentro del draw, que como les dije es lo que hace en cada fotograma, lo que hace background es borrar el contenido con un color. Es como pasar el borrado o tirar un balde de tinta, tapa todo con un color. ¿Qué color les parece que podría ser este si tengo tres parámetros acá? Y ahora vamos con la noción de parámetros. ¿Qué color les parecería que podría ser este 25500? ¿Quién arriesga un color? A ver si están en el Red. red, dijeron por ahí. Rojo, Sí, rojo. muy bien. Eh, Me quedo acá. Cuando armamos un color, en programación lo hacemos con tres parámetros. Como estamos trabajando con luz en el entorno, estamos haciendo rojo, verde y azul. RGB. Lo pongo acá para que... Esto es rojo, verde o green y blue. RGB. Bien. 255 es el valor más alto porque es una escala hexadecimal. En el entorno web haríamos FF para llegar a 255, o sea, dos decimales hexadecimales, perdón, dos dígitos hexadecimales llegan hasta esta escala. Pero lo importante acá es que sepamos que 0 es el mínimo, 255 es más alto. 120, por ejemplo, está por la mitad, 122. 25 es un valor bastante bajo para rojo, 220 es bastante alto, digamos, es muy cercano a rojo pleno. Y lo que podemos deducir es que si yo pongo 0, 0, 0, o sea, si yo apago el rojo, el verde y el azul, la RGB lo apago en total para armar un color, voy a tener negro, obviamente, ¿no? O sea, todo apagado es negro. Todo prendido, los tres, el resultado es blanco. Que, entre paréntesis, cuando estoy armando un color y los tres valores son iguales, o sea, no estoy armando un color, sino un valor, una escala de gris, puedo poner directamente un solo valor. Background 0 es negro, background 255 es blanco. Bueno, pero si pongo tres valores, ahí son interpretados como RGB. Ahí ponemos el rojo al máximo y los otros dos apagados y apagados. Ya va a ser totalmente rojo. Bien. Este programita que ya escribí hasta acá, en Processing, esto se llama un sketch. O sea, mi documento de Processing es un sketch. Le puedo dar play o lo puedo guardar y después darle play. Yo recomendaría primero guardarlo para que ya tenga una ubicación dentro de mi compu y no sea tan temporal, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo guardo o cómo voy guardando los cambios? Puede ser archivo, guardar o control S o command S en Windows y en Mac. Eh, Está bueno si se sabe en el atajo, porque a medida que van haciendo cambios, lo van guardando en el momento. La primera vez que pongan guardar, le va a pedir la ubicación y el nombre del archivo. Usen si quieren por ahora ese nombre por defecto, les pone sketch y la fecha y una letrita, eh, un sufijo, no, sufijo no, al final. No me sale. Un postfijo. Una letrita para, si van haciendo nuevos archivos en la misma fecha, le va poniendo una letrita más. Bueno, esto lo guardan así como está y ya sabemos que está guardado en mis documentos. Después aprenderemos a gestionar un poquito más los sketches dentro de mi entorno. Entonces, ya lo tengo guardado y ahí sí, le doy play. ¿Qué va a hacer cuando le doy play? Me va a abrir el navegador por defecto. Puede ser Chrome, puede ser Edge, Safari quizás, y me abrió el navegador y ¿qué me hizo? Dentro del DOM, ¿se acuerdan? El DOM es la estructura, o sea, esto que estoy viendo acá es un archivito index.html. Voy a volver a Processing.
Fíjense que yo tengo acá el sketch y acá tengo una pestaña que me agregó P5JS, que es la estructura básica, digamos, de un HTML para cargar ahí dentro la librería de P5 y el programita y el sketch que estoy ejecutando. No vamos a tocar nada de esto por ahora, pero si se fijan un poquito van a ver que tengo la carga de esto que se llama la librería de P5 y el sketch que yo estoy escribiendo. Los dos son de extensión .js porque son JavaScript, ¿sí? Mis archivos son .js. Estos sketch son .js. ¿Qué es la librería? Ya que lo mencioné, la librería se va a descargar e instalar con Processing y es lo que hace que cuando yo le doy play a esto y vengo al navegador, el navegador utiliza esa librería que se agregó a mi proyecto para entender o interpretar lo que yo escriba acá en mi sketch, que yo estoy escribiendo como processing, create canvas, background y un color. Bueno, la librería interpreta todo eso para hacerlo correr como JavaScript dentro del navegador. Esto que vimos acá ya en ejecución, que es justamente lo que está escrito en nuestro programa. Si yo hago algún cambio, modifico mi código fuente, por ejemplo, en vez de rojo, lo voy a dejar en 0 y le voy a poner verde a tope, o sea, rojo, verde a pleno, lo guardo, control S o comando S, y vengo acá y actualizo. Entonces, lo que está pasando acá es que el background, lo que está borrando cada fotograma, ahora lo borra con verde. Eh, pero es importante este proceso. Cambiar el valor, vamos a ver si ponemos azul, por ejemplo, ponemos esto en 0, solo azul. Si yo vuelvo a darle play a esto, funciona, pero me va a abrir una nueva pestaña, o sea, me quedó esta abierta, ahora esta abierta, y cada vez que yo haga play me va a abrir nuevas pestañitas con un visor de esto en ejecución. Por eso lo mejor es, si ya tengo una abierta, guardo, vengo acá y actualizo o control R, como decíamos hoy, ¿no? Bien. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Vienen bien? Sí, profe, a mí me resultó Perfecto. lo último no es que me perdí lo último, pero bueno. De Lo- guardar y venir acá no, y no. actualizar, ¿no? Ya tengo, ya le di play. Si lo llegué a cerrar, me quedé así con lo que tenía abierto antes. Bueno, y no tengo ninguna pestaña de esto en ejecución, le vuelvo a dar play. Siempre guardo primero y le doy play. Puede ser con el botón o puede ser también Command R, que es para run. Si se ponen ahí, creo que les dice. No, ejecutar. Command Ah, ok, R lo entendí, ejecuta. entendí ahora. Se va usando esa interfaz para ir creando nuevos index y se va guardando. Eso quería decir. Claro, bien. Bien. Fíjense que también hoy hablamos un poquito de la estructura, o sea que esta línea Create Canvas, en este caso es la única línea que tiene la estructura setup, la declaración. Dentro de algo relativo a la sintaxis, que es la manera de escribir, hay espacios en blanco, hay retornos, hay saltos de línea. Fíjense que yo pongo una llave y me voy para abajo. Esos blancos, estos blancos, o de hecho este poquito de blanco que puede ser más o puede ser menos, para el intérprete los descarta. O sea, no son ayudas, es una organización visual del código, pero no es importante para el código fuente en sí, para el lenguaje. Sí ayuda, por ejemplo, ahí está todo como alineado a la izquierda. Entonces es difícil ver desde que abre la llave hasta que la cierra. Si esto hubiera más instrucciones,
es difícil ver qué está dentro de la estructura y qué está afuera o ya es parte de otra estructura. Entonces, esa sangría está buena. Y si por algún motivo después se les va acomodando todo igual a la izquierda, ustedes escriben una línea nueva y les queda pegada ahí a la izquierda, ¿no? Si escribo cualquier cosa acá. Bueno, con control T o command T, lo voy a poner acá, control más T o command más T en Windows, en Mac, lo que hace es acomodar el código más o menos respetando o sea, las sangrías para que se corresponda con el anidamiento de las estructuras. Bien, vamos a agregarle acá a function draw una instrucción más para que esta línea, este bloque de código tenga un poquito más de instrucciones. Por ejemplo, background ya dijimos que borra, vamos a dejarlo, ¿en qué color lo dejamos? Yo, si elijo yo, le dejo en rojo, que borre con rojo, ¿sí? Entonces el fotograma se está borrando, esto se está ejecutando todo el tiempo. Se ejecuta unas 60 veces por segundo el draw. O sea, este cuadradito rojo dentro de mi página está ahora dibujándose, borrándose con rojo 60 veces por segundo. ¿Qué puedo hacer además de borrarlo? Puedo dibujarle algún elemento. Por ejemplo, vamos a dibujar una elipse en la coordenada, si tengo 400 por 300 píxeles, o sea, 400 por 300 píxeles, vamos a dibujarle un círculo en el centro de la ventana. Profe, pero siempre hay que ir guardando antes de ir de dar play, ¿no? Sí, lo guardás y actualizás, o lo guardás y le das play. Elipse es una instrucción de dibujo dentro del lenguaje y eso es lo que tiene la librería. Un montón de instrucciones de dibujo para simplificar cómo poner elementos dentro de este cuadrado que va a ser el Canva. Este cuadradito rojo que ahora está rojo es el Canva que hicimos hoy con Create Canva, ¿no? Lo que hace el setup. Vamos a ponerle al Canva un círculo en la coordenada 200,150 de tamaño 100,100. Si esto lo guardo, vengo acá y actualizo, ahí tengo. En el draw estoy dibujando borrando todo el fondo y dibujando un círculo en qué coordenada. 200 en X, 150 en Y, es este punto, de tamaño 100,100. 100 de ancho, 100 de alto. Si le pongo, por ejemplo, 220 de ancho, mi círculo, mi elipse, va a tener 220 de ancho, 100 de alto. 220 es 110 para cada lado, ¿no? Y 100 de alto es 50 para arriba, 50 para abajo. Está centrado en esta coordenada. Y por ejemplo, vamos a dejarlo redondo en 100. Lo dejamos así, 220. Y voy a hacer una segunda línea, o sea, otra elipse, pero le voy a pasar como propiedades de ubicación de X y de Y, mouse X, mouse Y. O sea, ¿en qué coordenada? En el valor de mouse X, coma el valor de mouse Y. De tamaño, esto lo vamos a hacer más chiquito, 40 por 40. Entonces un círculo se va a dibujar acá, en esta coordenada, y otro círculo se va a dibujar en esta coordenada. Para esta coordenada de esta elipse, voy a tomar el valor numérico de la coordenada donde está el mouse, para poner mouse X, ese valor en X, y el valor en Y va a ser donde esté el mouse, la coordenada en Y. Entonces guardo, actualizo, y ahí tengo el círculo ancho grandote acá, en esa coordenada, como se ve acá, y el segundo círculo en mouse X como mouse Y. Entonces donde yo ponga el mouse, se va a dibujar este puntito. ¿Me van siguiendo ahí? Supongo que sí. Bien. Eh, ¿Les parece? Cortamos acá, pero sin pausa. ¿Seguimos de derecho a una sesión más? ¿O quieren hacer un break?
Seguimos derecho. Así terminamos antes. ¿Está bien? Porque acá corto el zoom y arrancamos derechito ahora mismo el que sigue, ¿sí? Bueno, esto fue. Ok. Ahí estamos. Bueno, justo les preguntaba ahí si venían bien, si me vienen siguiendo. No sé, por ahí alguno capaz que está probando de ir descargándose y haciendo las mismas pruebas en su compu. Sí, profe, yo Eh, me resulta todo, todo, tal cual. bien, bueno, eh, hoy que preguntaban, por ejemplo, en relación a Visual Studio, eh, en Visual podríamos escribir este código fuente, pero llevaría 2 o 3 pasos más, agregarle la librería y tener un entorno de prueba simplificado, ¿no? Como tenemos acá. Así que cuando ya manejemos esto, por ahí podemos pasar a hacer esto, editar este código fuente en Visual Studio que tiene más herramientas de codificación, digamos, ¿no? De escritura de código. Pero seguimos acá. eh, Ahí va. Bien. Lo que vamos a ver ahora, en principio, en esta primera instancia, más que todo son las herramientas de dibujo en Processing. Una primera consigna, desafío, no va a ser un trabajo práctico, es un desafío opcional, o sea, los que quieran probar de ir haciendo algo en el código, como para descargarse Processing y ejecutarlo, podemos plantear una primera instrucción una primera consigna opcional, realizar algún dibujo simple dentro del Canva, ¿sí? No se preocupen por todo el espacio que no es Canva, digamos, ¿no? O sea, esto está metido dentro de una web, queda todo pelado, digamos, pero podemos manejar tamaños, por ejemplo, como 600 por 400 al crear el canvas, como para que se haga un poquito más grande. Pero digo, no se preocupen si esto queda pegado por acá, o sea, concentrémonos dentro del rectángulo, después vamos a ver cómo ubicamos este rectángulo dentro del HTML para que sea funcional al HTML. Este Canva puede llegar a ser el fondo de una web, puede ser el header de una web que tenga animaciones, puede ser un pop-up, por ejemplo, ¿no? Un modal que se abra o un banner a la izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, o puede ser así, un bloque dentro de mi contenido que tenga una aplicación, como lo que vamos a llegar a hacer, ahí voy a medir después bien el alcance de la consigna, pero que tenga alguna aplicación interactiva mínima dentro, o sea, mínima y visual dentro de mi entorno, de mi DOM, de la página. Les digo, P5 así como está, se puede utilizar, por ejemplo, también para presentaciones, o sea, yo puedo hacer digamos, no vamos a trabajar ahora full screen, porque en lugar de crear un Canva, yo puedo hacer, creo que puedo hacer así, full screen, con S mayúscula me parece. ¿Qué es lo que no le gustó? Ahora les muestro esto. No está definido full screen, capaz que es... mm, ah, sí, no puede ir a full screen directamente sin haber hecho yo clic en la página. Por eso no sé, tendría que haber un botoncito que lo lleve a full screen. Pero más parecido a eso
podemos crear un canvas de window width, window width, display width, pero display es todo el escritorio, me parece, y display height. Fíjense que dejé comentada esta línea y puse otra parecida para probar esta y probar la otra, digamos, ¿no? Entonces ahora comenté esta línea, escribo otra y al ejecutar lo que tengo es un canvas creado del tamaño, en realidad es del tamaño de toda la resolución del escritorio. Entonces tampoco es muy útil tener un canvas tan grande para decir hago una aplicación que haga todo esto, digamos, ¿no? Me serviría recién si yo lo llevo a pantalla completa, sin menú de navegación, etcétera, ¿no? No llega a ser tan útil todavía, tan simple. Entonces, voy a dejar comentada esta línea y dejo esta para todavía trabajar en entornos contenidos a un rectángulo que después vamos a ver dónde podemos. Una que se puede hacer muy simple es centrarlo. Creo que eso lo podemos hacer con una pequeña regla de estilo. Profe, Sí, lo que no esté comentado entonces no se ejecuta. lo que, lo que está comentado no se ejecuta. Se Ok, ejecuta lo que está sin comentarios se ejecuta, se interpreta. o sea, Entonces comentarios sería así las barras, así los slash. exacto. En realidad es más probable que mi código tenga mucho de esto sin las barritas y tenga cada tanto algún doble barra para explicar algo, hacerme yo una aclaración, ¿sí? Por ejemplo, acá puedo poner dibujo del círculo. ¿Para qué sirve? Para que cuando yo recorra el código vea, acá está la instrucción que dibuja el círculo. Y acá, dibujo del círculo en la posición del mouse. Bien. Y recién estaba por mostrarles. Bueno, ahí nos quedamos con este canvas así, acá, ¿no? Algo les comento para qué es útil, por ejemplo, esta aplicación. Yo tengo algunos clientes que les paso, por ejemplo, trivias con botones o minijuegos. Eso sería el objetivo de la consigna, realizar algún minijuego que tiene que ver, por ejemplo, con arrastrar un elemento. Hay uno de reciclaje que van apareciendo diferentes elementos y los tengo que arrastrar al tachito que corresponde. Después otro, por ejemplo, una simulación de un espacio, de una canción que se llama La Plaza, y los instrumentos están distribuidos en el espacio, yo los arrastro y a medida según la posición en la que están, es el volumen o la amplitud con la que suena ese instrumento, entonces armo la composición digamos, como en lugar de usar faders de una consola, juego con la posición dentro del espacio, por ejemplo. O un nene andando en bicicleta que tengo que moverlo a la izquierda o a la derecha para esquivar elementos. Y después consignas de ese tipo, hay muchas muy simples de resolver que nos llevan a la interacción de poder jugar a algo simple y ganar o perder en algo que, digamos, es fácil de jugar y fácil de aprender a jugar en el momento, y ya me permite a mí cerrar un trabajo y entender esto de la programación y de la interactividad, eh, por lo menos en este entorno, el de JavaScript. Y algo que les iba a decir, si este trabajo, digamos, también podemos hacer una visualización de alguna animación, de elementos que componen un resultado visual, estético o plástico,
y esto lo puedo poner como presentación con un proyector para una muestra, por ejemplo, ¿no? Ya sea un interactivo o una especie de shader, digamos, ¿no? Hay otras herramientas más potentes para eso, de hecho, Moisés me consultaba hace un tiempo esa inquietud, podemos llegar a ver otras herramientas más dúctiles para generar shaders o texturas y visualizaciones, pero desde este lado vamos a trabajar con elementos interactivos y dinámicos dentro del espacio, ¿no? En esta primera instancia lo que vamos a hacer es tratar de controlar o entender el espacio de coordenadas, la modelación del color y las instrucciones primitivas de dibujo. O sea, poder dibujar un círculo, un triángulo, un cuadrado, líneas, eh, todo eso controlando el espacio de coordenadas y las líneas y las propiedades de color y de espesor. Así que yo voy ahora a ver algunas instrucciones más para darles así la punta del hilo de para dónde pueden ir y el resto lo pueden hacer, como sugeríamos hoy, bueno, en ChatGPT, por ejemplo, ¿cómo dibujo una línea en P5, ¿no? Y que les diga, o se van a la librería, a la referencia de la librería. Dentro de processing.org tenemos p5.js, que pueden ir también directamente como p5.org. p5.org es la plataforma o el entorno de processing, pero específicamente de P5, ¿sí? Eh, Acá, a ver, voy a pasarlo a español, a ver si está bien. Está armadito para acercarnos en español, eso está bueno. Eh, Esto que está girando acá seguramente es un Canva hecho con P5. Podemos tratar de replicar ese mismo ejercicio también en alguna prueba. Y tienen, por ejemplo, acá la referencia que nos va a llevar en principio a la primera sección, las primeras secciones que son est- estas de acá nos van a ser útiles para las propiedades de los elementos, estas para las herramientas, para las instrucciones de dibujo que vayamos a usar. Creo que sí, con todas estas ya podemos hacer un montón. Y la parte del color. Veamos acá si tantas como esta. No. Yo ahora voy a enumerar, digamos, con cuáles indagar. De la referencia, las primitivas 2D son las que nos van a permitir empezar a trabajar para construir, digamos, dibujar con código. Y después las propiedades de esos elementos van a ser principalmente stroke weight, stroke weight de lo que está acá. Estas son útiles, pero no son necesariamente, no son tan importantes al principio, ¿no? Pero sí stroke weight, lo voy a copiar, voy a hacer eso. Le voy a dar una lista de las instrucciones que vamos a requerir. Fíjense que yo voy a poner acá una lista de instrucciones y para que no dé error mi programita, sino que quiero darles una referencia, podría ir poniendo una doble barra en cada línea, pero puedo, si no, abrir un bloque de comentario que es barra asterisco hasta asterisco barra. O sea, todo esto es un bloque de comentario. ¿Sí? En lugar de poner barra, 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 barra en cada línea, abro el comentario así y lo cierro. Y después ya lo que sigue, por ejemplo, si pongo function Profe, setup, eso queda con un index. ¿Cómo hacemos después para tener los ejemplos que usted está dando? sí,
Yo lo que voy a hacer después, ahora cuando terminemos una clase, esto lo voy guardando. Algo importante, ¿cómo ubicar el sketch que estoy escribiendo? O sea, ¿cómo socializo, cómo comparto mi trabajo? Hay varias maneras, pero esta es una. Con Command K o Control K o Command K en Mac, van a ir a la carpeta del sketch. O sea, les abre el navegador, el file system, digamos, el visor del Finder con el proyecto. Van a ver que ahí está el sketch.js, está el index, que era lo que comentabas vos, y está la carpetita libraries incluida. Está P5 incluido ahí. ¿Sí? Este sketch properties no es tan importante. Puede estar o no. Creo que dice nada más cuál es el archivo principal, etcétera, digamos, ¿no? Fíjense que el sketch está dentro, si me voy un nivel para arriba, está adentro de una carpeta con el mismo nombre. O sea, hay una carpeta y adentro un JavaScript, un .js con el mismo nombre. Bueno, esa carpetita, yo la voy a comprimir y la voy a subir dentro del foro de la plataforma en el UMPA bimodal. Entonces, esa carpetita ustedes la descargan, la descomprimen dentro de documentos o de processing, por ejemplo. ¿Lo descomprime? Me lo está descomprimiendo ahora con el 2 porque ya tengo otra, ¿no? Pero eso que lo descomprimen, les va a tener el sketch y el index. No se pueden abrir directamente, porque si yo lo abro a este, me lo va a abrir en el navegador como para darle play y probarlo. Y el P5J, el punto JS quizás me lo abra en Visual. No, me lo abrió en el editor de texto. Eso puede cambiar entre uno y otro. Entonces, en lugar de abrirlo directamente, lo que hacen es, se vienen a Processing, archivo abrir, de donde lo hayan descargado y descomprimido, lo abren. ¿Sí? Yo era este, pero bueno, el que ya tengo. Buscan la carpetita, buscan el JS y le ponen abrir. Y ahí va a estar abriendo de vuelta el proyecto con el JS, el index y todo como para seguir trabajándolo. Eh, Bien, vamos a ver algunas instrucciones de dibujo y cómo modelar el color y las propiedades para que tengan estrategias para código. Primero, vamos acá. ¿Cuál sería, me parece, mi objetivo para hacer un primer ejercicio? Por ejemplo, que hagan una composición, aunque sea abstracta y simplificada, del mural que eligieron. Teníamos acá, por ejemplo, este de Isla Malvinas o el de Ara, por ejemplo. Por ejemplo, no dibujar la textura del agua, los brillos, sino por ahí ver las primeras pruebas, ver con quizás un rectángulo para este color oscuro, después una elipse para esto, o una elipse, un rectángulo y otra elipse, por ejemplo, y después acá un rectángulo que podría ser, creo, redondeado. Y esta luna que está acá podría ser una elipse también, ¿no? O sea, algo así, con poquitos elementos. Acá hay algunos elementos que ya son figuras geométricas, eso está bueno. Esto por ahí puede ser un triángulo quizás, o hay una figura que se llama quad, que son 4 nodos, y puedo hacer esta figura y después taparla con otra acá, por ejemplo, ¿no? Los textos se puede, pero por ahora no es tan simple, así que no se preocupen, pongan rectángulos en todo caso en los textos. Pero la idea sería, digamos, poder hacer como una representación gráfica del mural o si hay algún detalle como en esta foto acá. Eh,
que, como para entender eso y lograr manejar el espacio de coordenadas. Vamos a ver ejemplos del espacio de coordenadas y del manejo de las propiedades con este mismo ejemplo que está acá. Por ejemplo, una línea que cruce toda la diagonal sería la instrucción line, y esto es así. O sea, esto es una instrucción, esta es otra, esta es otra. El fotograma se compone con todas las instrucciones y yo veo el resultado visual. Si yo por error pongo el background al final, el resultado va a ser todo rojo porque el fotograma se está a lo último dibujando este background y todo lo que fui dibujando se tapó. Lo mismo, si yo dibujo la línea después del elipse, la línea va a tapar, cuando se dibuje, va a estar arriba del círculo. Bueno, la instrucción line lleva 4 parámetros. Los parámetros son cada uno de esos valores que están separados por coma. Acá elipse tiene 4 parámetros también. Los parámetros es importante principalmente el orden de los parámetros, porque la función line o la instrucción line va a interpretar en orden los parámetros que yo les pase. Por ejemplo, line 0, ¿qué coordenada sería este acá abajo? 0, el alto de la ventana, 0,400 creo que le pusimos. ¿Y cuál sería la coordenada? Esta coordenada que está acá. En X, todo el ancho de la ventana, que es 600. ¿Y cómo es la coordenada en Y? Arriba de todo es 0. O sea, 600,0 es ahí arriba. 600,10 es por acá. 600,20, 600,150 por acá. 600,200 es por acá. 600,400 llega a ser acá abajo de todo. Entonces, 600,0 es arriba. Ahora guardo, actualizo y ahí vamos a tener esta línea que cruza toda la diagonal. Cambiemos las propiedades de esa línea. Por ejemplo, stroke weight. 4. Stroke weight es el espesor de los filetes o de los contornos. Contorno. Yo pongo stroke weight y le pone 4 a esa línea que está acá. Ahora, ¿por qué los círculos también? Porque yo ejecuté stroke weight, borré el fondo, dibujé un elipse con valores por defecto, un píxel de borde, color blanco, otra elipse con la misma propiedad, y después cambié a 4 el espesor, dibujé una línea, y se dibujó el primer fotograma. El siguiente fotograma arrancó de vuelta, borra todo con rojo y dibuja una elipse. Ya quedó cambiado desde el fotograma anterior, quedó cambiado stroke weight 4. Entonces ahora este fotograma ya se dibuja así. Lo mismo la otra elipse que sigue la posición del mouse y de vuelta a la línea. Entonces, lo que conviene es a las figuras que yo vaya a dibujar, le pongo, por ejemplo, stroke weight 1, espesor de borde 1, un píxel. Entonces, este stroke weight que lo pongo antes del elipse y antes del elipse, le va a aplicar a esta elipse que estoy moviendo, y después stroke weight 4 le va a aplicar a la línea esta diagonal grande. La otra que vamos a hacer ahora, voy a hacer una línea vertical acá, en el medio de la ventana. ¿Quién me pasa a ver por el chat la instrucción de line? O sea, la línea que dibuja una línea vertical en el medio de la ventana. No es tan fácil. Necesitan 2 coordenadas. La coordenada de acá arriba y la coordenada de acá abajo.
O sea, line desde una coordenada hasta la otra. A ver, voy a poner el chat. Eh, ¿Se entendió? No, yo me perdí un poco, pero bueno, después lo reviso. ¿Cómo sería la instrucción? O si quieren decirme qué coordenada sería acá arriba en el medio y qué coordenada sería acá abajo en el medio. O sea, ¿cuánto vale x, y acá? ¿Y cuánto vale x, y acá? Entonces así dibujamos esta línea, una línea vertical acá. Para entender el espacio de coordenada dentro del Canva. 200, 0, puede ser. 200,0 Y Y después lo otro sería 0,200, nada que ver. no, vamos con line 200,0, está bien, esto es una coordenada, 200, 0 es arriba, y este punto, ¿cuánto está en X? También, 200, 200, 600. claro, 200, 400, creo que era el alto, ¿no? De Ah, la sí, 20, 400. 400. Entonces, 200 en X, 400 en Y es este punto. Entonces ahí guardo, ah, 200,3, 0, perdón, 300 es la mitad del ancho Ah, sí, sí. y 300 la mitad del alto, ahí abajo. Fíjense que a esta línea también le aplicó Strokeway 4, ¿sí? Una vez que ustedes lo cambian, todas las instrucciones que vayan poniendo les va a aplicar ese cambio. Vamos con la propiedad de color. A esta línea le vamos a cambiar el color del borde. Stroke. Stroke cambia el color o establece color de borde. Le ponemos, armamos un color, por ejemplo, 255, 100,0 es un naranja más o menos, y le puso a esta línea, pero como decíamos hoy, le quedó cambiada para todas las otras. Entonces, una opción es a cada elemento que voy a dibujar ponerle la propiedad con la que la voy a dibujar, o otra opción es push y pop. Y lo que hace push es guardar las propiedades. Como yo voy a cambiar propiedades de color y de borde, con push guardo como está en ese punto. Cambio el color de los bordes, dibujo la línea que quiero que tenga este cambio, y pop hace que vuelva a estar todo como al momento del push. O sea, entre push y pop, todos los cambios de propiedades se deshacen, digamos, en el código. Entonces, este stroke, vamos a poner guarda estilos en este punto, y esto restablece al push, al momento del push. Entonces, push cambia el borde a naranja, dibuja una línea que la va a dibujar naranja y después deja negro como estaba antes. Otro elemento que podemos llegar a usar es simple, puede ser un rectángulo. Con rect. Rect es la instrucción para dibujar un rectángulo y dibuja en una esquina que yo le pase como coordenada y el ancho y el alto. Entonces, un rectángulo en
500,300, es más o menos por acá abajo, de tamaño 80,40, bastante peque, va a ser un rectangulito por acá. ¿Está? Vamos a hacer al lado de eso un triángulo. Fíjense, este también, rectángulo lleva 4 parámetros. X, y, o sea, los primeros dos son el X, y los siguientes dos, el ancho y el alto. Si le ponemos, en vez de 40, 140, van a ver que es un rectángulo bastante alto, que crece, a diferencia del círculo, crece hacia la derecha y crece hacia abajo. O sea, esta es la coordenada. Vamos a hacerlo no tan alto. 80 por 20. Vamos a hacerlo más bien finito. Ahí está. 20 y 80. Y veamos uno más acá. Un triángulo. Triangle. Triangle, ¿cuántas coordenadas llevaría? Ya, si pueden imaginarse, me imagino que se dan cuenta, lleva 3 coordenadas, o sea, 6 parámetros. Con 6 parámetros yo le voy a pasar x, y de un punto, x, y de otro punto, x, y de otro punto. Vamos a hacer un triángulo, por ejemplo, más o menos por acá. Desde... Profe, Sí, disculpe. No sé qué me pasó, que pongo para ejecutar y no me carga. ¿lo Estoy guardaste? no sé. Ah, no. No, no. Bien. También puede ser eso, que lo guardes, o por ejemplo, si te olvidaste un parámetro o un error de sintaxis, ¿no? Por ejemplo, si pongo un parámetro menos, a ver. Puede ser esto, no me está dibujando ningún... lo dibuja como un cuadrado si le falta un parámetro. Pero por ejemplo, si pusiste mal background con B mayúscula, no sé, o cualquier error de sintaxis, la B mayúscula de background sería un error, y actualizo, puede ser que vean esto así. Che, no pasa nada, está todo blanco. Bueno, hay un error en la sintaxis que está mal escrito, esta función no la puede interpretar, no la puede ejecutar. Pero es difícil darse cuenta acá qué está pasando. Entonces, para eso abrimos, y era un detalle importante, abrimos la consola, abrimos el inspector. Esto lo hacemos con F12 o Control Shift I. Pero con F12 abrimos el inspector y en la partecita de la consola, lo voy a checar un poquito acá. Nos venimos a la consola de JavaScript y acá me va a estar mostrando los errores que haya de JavaScript. El primer error ya me está, cuando ven así algo en rojo es porque hay algún error en mi código y no se está pudiendo ejecutar. Lo que me dice acá, o sea, referencia desconocida o una referencia a una instrucción desconocida, background me dice, background no está definido. Y de hecho me dicen qué línea por acá está escrito en mi código y está mal. Si ustedes se fijan acá, dicen la línea 24, carácter 3. Si me voy a mi código, veo línea 24, carácter 3. Claro, escribí mal esto. Lo puse con mayúscula. A ver qué mandaron ahí. Eso es lo que me Unexpected aparece endos. syntax Bueno, error, sí. seguramente o te falta o te sobra una llave o te falta un paréntesis. Entonces no está pudiendo cerrar las estructuras, no puede contener los elementos, o te sobra una coma, no sé qué tan grande está el código, no sé si lo puedes pasar por acá, eh, para identificar si es que, digamos, lo que dice es que no esperaba el final del documento. Lo más probable es que, por ejemplo, si no le pusiste la llave y llega al final del documento, dice, no esperaba el final del documento, esperaba cerrar esta llave. O
a veces abro una llave más por error y aunque la cierre, todavía tengo esta. Hay una de más que se abrió y que nunca se cerró. Ahí está, profe, sí, me faltaba la llave al final. Ahí está. Sí, sí. Si se pueden ayudar también con control T, ahí por ejemplo me doy cuenta que me quedó mi llave antes de triangle, por, no sé, en las pruebas que fui haciendo recién. Entonces, esto se ve que está como anidado adentro del draw, pero vengo acá y este me quedó afuera, entonces ahí me doy cuenta, lo corto, lo pego. Bien. Y ahí con control T se acomoda y se ve visualmente. Bueno, voy a terminar acá esta coordenada chiquita de triángulos, más o menos por acá. Si esto es 600, esto es 300, 400, 400,200, 470,250 y 330,250. Fíjense estos puntos, no, 330. Comparten el valor en I, me fui para arriba, me confundí. 300, 300, 300. En I le puse dos puntos que están iguales en I. Son estos dos puntos de acá abajo. Están a la misma altura. Y hay un punto para la izquierda, un punto para la derecha y uno en el medio. Bueno, eso es un triángulo. Bueno, sugerencia hasta acá. Creo que acá vimos bastante. Ah, y métanse un poquito con fill para cambiar el color de relleno. Por ejemplo, vamos a hacer un amarillo. Creo que amarillo es rojo y verde juntos. Lo mismo, ahí apliqué amarillo para este triángulo, pero ahora todo se me puso amarillo. Le pongo push, cambio a amarillo, dibujo el triángulo y pongo pop. Para que solo el triángulo tenga el color que acabo de aplicarle. Bueno, acá ya vimos propiedades y algunas instrucciones básicas. De mínima, prueben esta semana de hacer esto que algunos estuvieron probando, ¿no? De ejecutar processing y que funcione en la web. Y después meterse un poquito con instrucciones de dibujo a ver quién arma algún dibujito, si quieren del mural o de alguna escena que ustedes elijan, que prueben y las vemos en la clase que viene a ver cómo fue con eso. ¿Estamos bien? Cerramos acá por hoy. Eh, así que Bueno, profe. quedamos entonces que tengan buena semana. No sé si alguien necesitaba resolver algún temita, pero los saludo en general y acá hago captura de los que estamos, por si acaso, y después les paso la asistencia. Que tengan buena semana, éxitos para todos, para todas. Nos estamos viendo. ¿Sí? Chao, profe, nos vemos. Ah, profe. Chau, chau.